Hola, muy buenos días, feliz domingo, les saluda Margarita Oropesa. El pasado viernes 8 de septiembre fue el Día de la Virgen de la Coromoto, patrona de Venezuela, y también de la Virgen del Valle, patrona del oriente del país. Felicidades a sus devotos. Bienvenidos a otra emisión de Abriendo Puertas y estamos muy contentos de que nos sintonicen cada domingo a esta misma hora para llevarles una interesante entrevista y en la mesa de análisis un tema que afecta al país. Si desean interactuar con nosotros pueden hacerlo a través de las redes sociales @Venevisión bajo la etiqueta Abriendo Puertas por Bebé. La entrevista de hoy promete, quédense allí, ya comenzamos. Abriendo Puertas. Nuestro invitado en el día de hoy es Henry Ramos Ayub, secretario general nacional de Acción Democrática. Muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenido a Abriendo Puertas. Muchas gracias a ti, Margarita, por la invitación. Y aunque últimamente no concurro a programas de ningún tipo, ni de radio ni de televisión con frecuencia, la invitación tuya bien vale la excepción. Muchísimas gracias. Nació en Valencia, Estado Carabobo, abogado y político de gran trayectoria, diputado ante el Parlamento durante 4 periodos, presidente de la Asamblea Nacional en el 2016, casado, 3 hijos. En el 2020 el Tribunal Supremo de Justicia designó una directiva de acción democrática ad hoc presidida por Bernabé Gutiérrez. Es decir, judicializó al Partido Blanco. ¿Está Acción Democrática dividido en 2 toletes? No hay división. La judicialización fue una medida artificial de Miraflores, precisamente porque no lograba controlar, ni dominar, ni subordinar a la dirección política del partido, de la que yo soy secretario general. Obviamente esa medida de judicialización le entregó las siglas y la supuesta representación del partido a un grupo de personas, exmilitantes de Acción Democrática, sumisos al gobierno. Pero todas esas cosas se van a resolver en el mediano plazo, porque han entendido que con partidos judicializados y con candidatos o aspirantes a la candidatura presidencial inhabilitados no se puede construir ningún sistema democrático verdaderamente sólido. Fíjate que la judicialización como medida del gobierno empezó con COPEI. Después de COPEI fue simultáneamente Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular, al Partido Avanzada Progresista de Henry Falcón le dictaron una medida administrativa y prácticamente le confiscaron al partido en el propio Consejo Nacional Electoral. Ha habido judicialización incluso de organizaciones políticas como el Partido Comunista, como PPT, en fin. Pero esas no son medidas sanas, porque no se puede construir un sistema democrático sólido, incluso no se pueden construir 2 bloques sólidos. Ahora, repito, lo ideal es que los procesos se construyan con partidos que tengan vida legal, con sus autoridades naturales, que no haya organizaciones que sean producto de la judicialización, porque esas son organizaciones que andan como en el aire, son fumosas, vaporosas, y que tampoco haya candidatos o aspirantes inhabilitados. ¿Puede haber reconciliación con Bernabé Gutiérrez? Eso no lo digo yo, eso lo dice la militancia del partido. La militancia del partido no quiere nada contra quienes se prestaron, junto con Miraflores, a que les escamotearan su partido. El partido no perdona. Enrique Capriles dice, ya pasando al tema de las primarias, de la oposición, que no haya ambiente. ¿Para usted hay ambiente? Bueno, para sí, que se realicen las primarias. Pero, yo la verdad es que no entiendo ese contrasentido de un aspirante que dice a su vez que no hay ambiente. Porque si dice que no hay ambiente, eso más bien provoca retracción en vez de concurrencia electoral. Pero en fin, cada quien tiene su forma de expresarse.
Yo creo que el ambiente se ha ido construyendo poco a poco y que en la medida en que nosotros le digamos a la gente que hay que participar, en la medida en que los precandidatos hagan recorridos por todo el país, que contacten a la gente, que hagan giras, que vayan a programas, que digan cuál es su propuesta, la gente se estimula a participar. Y eso tiene que ser una labor que realicen todos los candidatos las 24 horas del día de todos los días. Incluso yo veo que el propio Enrique está haciendo recorridos por todo el país y eso me parece muy bien. Lo están haciendo los demás candidatos, lo hace María Corina Machado, Carlos Properi, Delsa Solórzano, Roberto Enrique, Andrés Velázquez. Eso me parece muy bien, porque eso estimula la participación electoral, que es en definitiva lo que nosotros queremos, todos lo queremos. No podemos querer un proceso lánguido, sin concurrencia, porque eso no es lo deseable, eso no es lo ideal. Lo ideal es que la gente concurra y participe y que el día de las elecciones, tanto de las primarias primero como de las presidenciales después, la gente concurra masivamente a votar por el candidato de su preferencia. Diosdado Cabello dice que la primaria de la oposición es un fraude, una mentira. ¿Qué opina sobre estas afirmaciones? Bueno, yo creo que, esos son sus decires. ¿Cómo va a ser un fraude y una mentira? Y estamos. Es una mentira, es un fraude. No ve que hay candidatos participando. No ve que hay candidatos haciendo giras por todo el país. Incluso no ve él que sus propios conmilitantes en muchas oportunidades han agredido a candidatas y candidatos de la oposición. Por algo será. No puede ser porque son una fantasía, ni un fraude, ni algo que no existe, un fantasma flotando en el espacio. Se meten con los candidatos y candidatos que hacen gira, incluso los agreden porque saben que son de carne y hueso y están realizando una labor que en definitiva el gobierno debería proteger también, porque al gobierno le interesa un proceso electoral competitivo, no le interesa un forfait. Pero por eso mismo deberían respetar a todas las aspiraciones, todas las giras y todas las actividades que realicen los candidatos. No son Diosdado Cabello, ni un fraude, ni una fantasía, ni un vapor. ¿Cuál es el enemigo a vencer en esta contienda? Mira, yo no hablaría de enemigo a vencer. Yo creo que debe garantizar, Miraflores debe garantizar unas elecciones competitivas y en la oposición, después de nuestras primarias, escoger una candidata o candidato que compita con el candidato del gobierno. Ese es el sistema democrático. Ojo, y si se produce la alternabilidad, como yo creo que se va a producir si hay elecciones competitivas, porque las encuestas incluso dicen que el nivel de respaldo que tiene en este momento Miraflores es muy bajo, pero en fin, cuando se produzca el proceso electoral, si los que están en Miraflores actualmente ejerciendo el Ejecutivo pierden, se tienen que ir a la oposición. Ojo, y quien gane las elecciones no puede tampoco perseguir al otro y tratar de asesinarlo, liquidarlo y borrarlo del mapa, porque el otro existe. Miraflores debe saber que la oposición existe y la oposición debe saber que quienes están en Miraflores, su partido, su organización, etcétera, también existen. Incluso la garantía de un buen gobierno es que tenga oposición. La garantía de un buen gobierno no es que esté allí por los siglos de los siglos, sin alternabilidad, sin separación de poderes y sin nada, ejerciendo el mando como le da la gana. La garantía de que un gobierno se pueda desempeñar bien es que tenga a su vez una oposición que lo controle, que lo vigile y que represente la posibilidad de que haya alternabilidad si el gobierno lo hace mal. Así funciona el gobierno. Yo no creo que a Nicolás Maduro le interese que la oposición desaparezca, que no exista, o que no haya elecciones competitivas, o que en caso de que en unas elecciones competitivas pierda, no le entregue al sucesor. Yo no veo ese paisaje. Pero repito, si los actuales gobernantes pierden las elecciones en un sistema libre y competitivo, que es el que nosotros queremos, tiene también garantizada su existencia, porque nosotros no estamos jugando a la liquidación, ni a la desaparición, ni física ni política de nadie. Una encuesta realizada a un grupo de electores señala que el gobierno impediría el 22 de octubre la realización del evento opositor. ¿Usted piensa que puede haber alguna amenaza? Yo no creo. Quedaría muy mal Miraflores si sabotea o se impide de alguna manera que la oposición haga su primaria. Yo creo más bien que al gobierno le interesa que la oposición haga su primaria. Es que le interesa, es que le conviene. ¿Qué pasaría si el gobierno le da un palo a la lámpara y dice no hay primarias de la oposición? Imagínate tú. El ambiente no solo nacional, sino internacional. En momentos cuando Miraflores está hablando con la Casa Blanca sobre una serie de temas que por supuesto que uno no conoce,
porque son reuniones a dos, pero se reúnen y constantemente hablan. Y seguramente la exigencia que le habrá hecho la Casa Blanca a Miraflores, entre otras, para quitar sanciones personales o al país, pasan porque hayan unas elecciones libres y competitivas. ¿Cómo se van a sentar a hablar si de repente dice no hay elecciones primarias o no hay elecciones? Nadie puede competir. Bueno, simplemente le está dando un palo a la lámpara. Yo no creo que ande en ese plan y creo que muy lejos de eso no le conviene para nada. De hecho, hay conversaciones entre Miraflores y la Casa Blanca Totalmente. para flexibilizar las sanciones y que a cambio de garantía. Garantías sí, y claro que se las hay. realicen elecciones libres y justas Claro, en Venezuela. Uno no tiene los detalles de esas conversaciones porque uno no participa. Uno conoce lo que se filtra aún de ese tipo de reuniones que pueden ser aparentemente crípticas, pero siempre ruedan informaciones de parte y parte. Bueno, y tengo entendido que esas reuniones van a continuar, como van a continuar también las reuniones que hace la plataforma de la Unidad Democrática con Miraflores y con sus representantes. Por un lado está Gerardo Blay, que encabeza el grupo de la plataforma democrática, y por otro lado está el doctor Jorge Rodríguez, que encabeza la delegación del gobierno. Y no son reuniones que se hacen en las catacumbas. O sea, que el diálogo no está muerto. Es que no, es que además, es que esas no son reuniones que se hacen en la catacumba. Son reuniones que tienen incluso intermediación del Reino de Noruega. Son reuniones donde se sabe quiénes son los integrantes de cada uno de los sectores. Eso no son reuniones escondidas. Mira, por lo demás, Margarita, yo soy un convencido que el diálogo siempre es necesario. ¿Tú recuerdas aquella célebre reunión que hicimos en Miraflores, siendo Maduro presidente? Que fue transmitida en cadena el 10 de abril de 2014, que fue una cadena nacional. Bueno, eso ocupó la atención mundial. Fueron 8 horas de intercambio civilizado con presencia internacional. Ahí estaba el representante del nuncio, estaba el embajador del Ecuador o de Bolivia, creo, el embajador de Brasil, estaba María Ángela Holguín, que era canciller de Colombia. Bueno, una jornada extraordinaria donde de parte y parte nos dijimos las cosas en un ambiente de muchísimo respeto, de gran altura, y pudimos intercambiar opiniones. Bueno, eso es lo ideal. Nadie puede concebir un proceso democrático como una especie de cañoneo, de lucha a muerte, donde el que sobreviva se lo lleva todo. El otro es necesario, y en este momento el otro del gobierno es la oposición, y para nosotros el otro de la oposición es el gobierno. Voceros del gobierno han manifestado en reiteradas oportunidades que los inhabilitados no van para las elecciones presidenciales del 2024. Si gana uno de ellos, ¿estaría la oposición en una encrucijada? ¿Se desatarían los demonios? Bueno, mira, nosotros hemos planteado que queremos elecciones sin inhabilitados. Y sobre todo si en los casos de supuestas inhabilitaciones que no se han cumplido ninguno de los trámites establecidos en la Constitución y en las leyes para proceder a la inhabilitación política de nadie. Nosotros queremos elecciones sin inhabilitaciones y sin partidos judicializados. Y eso no son partes de un entendimiento, es que es todo. Partidos sin judicialización, sin medidas artificiosas que le hayan escamoteado la dirección del partido a sus verdaderas autoridades para entregarlas o ponerlas en manos de personas sumisas al gobierno, ni tampoco queremos inhabilitados. Ahora, si el gobierno insiste en su tesis de mantener a troche y moche inhabilitaciones, también la oposición en su momento tendrá que ver qué hace. Tiene que tener su plan B. Porque que si te mantienen un candidato inhabilitado, ¿qué vas a hacer? ¿Declarar otra vez huelga electoral? ¿Da forfait? Facilito para el gobierno, porque entonces el gobierno dice, para que la oposición no participe, la inhabilito candidato, no levanto las inhabilitaciones y lo que va a hacer la oposición es no participar en las elecciones, entonces yo gano por forfait. No podemos dar forfait electoral. Por supuesto, no estamos en plan de revelar cuál es el mecanismo sustitutivo. No queremos inhabilitaciones, pero si por casualidad el gobierno insiste en mantener inhabilitaciones, la oposición no puede dar forfait electoral y tiene que participar. ¿Cuál es el mecanismo de sustitución? No lo sé. ¿Se ha discutido? Tampoco. Pero allí hay, para competir en las primarias, 13 candidatos, todos candidatos y candidatas. 13. Para mí todos son muy buenos. Y tenemos que defenderlos a todos. No es que yo voy a jugar a que mantengan inhabilitado a fulano o a sutana,
porque entonces me va a llegar facilito una especie de fly al cuadro. No. Eso no es leal ni legítimo. Queremos que no haya inhabilitados, pero si el gobierno persevera en su actitud de mantener contra la Constitución y contra las leyes ciertas inhabilitaciones, tenemos que tener una respuesta para el país, no para nosotros mismos. Vamos a hacer una pausa y en la próxima parte continuaremos conversando con Henry Ramos Ayub, secretario general nacional de Acción Democrática, aquí en Abriendo Puertas. Abriendo Puertas. Continuamos conversando con Henry Ramos Ayub, dirigente de Acción Democrática, secretario general nacional del Partido Blanco. Recientemente el presidente Maduro activó un plan antigolpe. ¿Por qué? Bueno, supongo porque alguien le habrá dicho o alguien habrá informado. El gobierno tiene organismos de inteligencia eficientes, civiles y militares, que alguien está conspirando o que hay golpes, etcétera, y lo lógico es que un gobierno cualquiera que sea, ante una amenaza de golpe o de conspiración, afine las antenas y tome sus previsiones. Eso es absolutamente lógico. ¿Qué le dice Antonio Ledesma cuando supuestamente denunció o aseveró que la oposición estaba conversando con los militares? Bueno, yo no sé qué parte de la oposición. Acción Democrática ni conversa con militares, ni anda en conspiraciones, ni anda propiciando golpes. Nuestra vía es constitucional, electoral y pacífica, ninguna otra. Ahora, mira, por Dios, si tú estás conspirando con los militares, no lo puedes decir. Vas a decir, yo fulano de tal, estoy conspirando. Eso no se dice. Y si es mentira y dijiste que estás conspirando cuando no es verdad, bueno, tampoco puedes decir esa mentira. Esa es una materia muy delicada, muy escabrosa. Yo realmente no conozco, no sé el contexto en el cual se produjo esa afirmación. Pero es mejor que no se hubiera producido, fuera verdad o fuera mentira. Ahora, yo lo que puedo decir por parte nuestra de Acción Democrática, que nosotros no tenemos ninguna conspiración ni contactos con militares para conspirar ni nada que se le parezca. Y tampoco tengo el más elemental conocimiento ni la más leve información de que alguien de la oposición ande en esos afanes. La verdad es que no creo que nadie esté conspirando. ¿Qué le dice a los que han criticado el nuevo Consejo Nacional Electoral, que indican incluso que fue negociado con el G4? Bueno, no hubo negociaciones, simplemente este es más o menos igual al anterior Consejo Nacional Electoral. El gobierno tenía 3 y 2 muy calificados dirigentes como Enrique Márquez y Roberto Picón, a quienes se asociaba a la oposición y no a partido político alguno, formaban parte dignísima de ese Consejo Nacional Electoral, claramente identificados con el gobierno. Y 2 que son Juan Carlos del Pino y Aimé Nogal, que tienen mucha trayectoria en materia electoral, que han ocupado cargos en el mismo Consejo Nacional Electoral y que fueron propuestos por las academias y por la sociedad civil, también 3-2. Entonces, ¿cuál es la extrañeza? Ahora, ahí está el Consejo Nacional Electoral. Ese que está ahí, ¿qué vas a decir? ¿No participa porque no tengo mayoría? ¿O no participo porque hay algunos que están allí que están demasiado identificados con el gobierno e incluso participaron en el proceso de inhabilitación de algunos candidatos? No. O participas con eso que está allí, que tú sabes lo que es, o da forfait electoral. ¿Usted está de acuerdo en que se adelanten las elecciones presidenciales? No. La certidumbre electoral es una de las normas que se tiene que cumplir para evitar madrugonazos. Eso que el gobierno diga de repente, déjame tirar las elecciones presidenciales dentro de 2 meses porque la oposición no escogió su candidato, porque la oposición tenga diferencia. Yo creo que las elecciones presidenciales se deben producir en el último trimestre de 2024, lo más cerca posible de enero de 2025. Porque también, imagínate, tú haces una elección, suponte, una elección, el gobierno la haces a comienzos del 2024. Gane o pierda el gobierno. Imagínate tú si el gobierno pierde y entonces tiene todo un año para hacer lo que le dé la gana porque la toma de posesión del nuevo gobierno es en el 2025. Sería un disparate. Eso significa que vas a tener un gobierno desaprobado, que perdió, ejerciendo prácticamente de facto al gobierno durante casi un año para hacer lo que le dé la gana. No estoy de acuerdo en absoluto, estoy en total desacuerdo con eso. Las elecciones deben ser en el último trimestre de 2024, lo más cerca posible de los primeros meses de 2025, cuando el nuevo gobierno debe tomar posesión.
¿Qué opina del acuerdo electoral entre Manuel Rosales y Enrique Capriles? Mira, yo estoy de acuerdo con todas las alianzas, Margarita, con todas. Que partidos o grupos o candidatos se reúnan y decidan constituir una alianza con propósitos electorales. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Es más, las alianzas en política a veces se producen entre afines ideológicos y a veces también se producen entre contrarios ideológicos. Recuerda que el célebre principio o dicho que unos le atribuyen incluso a Shakespeare, otros a algunos escritores americanos, otros a Churchill, de que la política suele hacer extraños compañeros de cama. Con eso lo que te están diciendo es que a veces las alianzas se producen entre sujetos o tendencias políticas dispares. Pero bueno, pero así es la política. Yo repito, estoy de acuerdo en que se hagan alianzas y acuerdos electorales entre afines o desafines ideológicos. Recientemente, Leopoldo López, desde el exterior, señaló que la oposición siempre ha subestimado al gobierno. Es posible que a veces que la oposición haya subestimado al gobierno, ¿no? Esa es una visión también dada a distancia, porque como todos sabemos, Leopoldo está en el exterior, por razones que tiene que estar en el exterior, pues porque aquí no podría estar. Es posible que a veces la oposición haya subestimado al gobierno, pero en términos generales yo creo que lo tiene bien evaluado y bien precisado, entre otras cosas, porque un adversario no lo hemos subestimado porque en alguna medida hemos sentido cuál es su capacidad de maniobra y su capacidad de ejecución. Yo no creo que en algunas ocasiones puede que sí lo hayamos subestimado, pero en términos generales creo que lo hemos evaluado y dimensionado en su auténtica entidad. En una sola frase, ¿me podría definir a las siguientes personas? Una sola frase. ¿Frase o palabra? Bueno, una sola palabra. Es menos. Una sola palabra es menos. Perdón. Bernabé Gutiérrez. Nicolás Maduro. Hábil. Benjamín Rauseo. Cómico. Diosdado Cabello. Estratega. Sin pretender ser pitonizo, ¿qué va a pasar en el país el próximo año? Mira, realmente no me atrevo a decir qué va a pasar. Yo quisiera que el próximo año hubiera unas elecciones democráticas, competitivas, participativas, en las que se respeten los resultados y que esos resultados sean respetables porque se dieron normas para que el proceso sea justo. Es lo que tiene que desear cualquier demócrata. Creo que lo tendría que desear el gobierno así. Y por supuesto, sobre todo la oposición lo tiene que desear así porque la oposición se ha visto obligada a participar en procesos no realmente competitivos. Por cierto, te quiero hacer una aclaratoria ya al final del programa, Margarita. La liviandad de algunos analistas portentosamente ignorantes suelen decir, usted tiene que definir al gobierno. Son regímenes que se llaman regímenes híbridos, que no son ni auténtica dictadura ni auténtica democracia. Ojalá discutiéramos estos temas abiertamente, porque te digo, porque la ignorancia clamorosa de nuestros políticos, los de la oposición y del gobierno, se espantan cada vez que uno no cae en esa categoría, en ese lugar común de decir que esta es una dictadura o es una democracia. No. Para el próximo año, para las elecciones presidenciales, debería haber observación internacional sin restricción alguna, porque en los últimos años se habla de la figura de acompañamiento. Absolutamente. Observación internacional sin restricciones. No es observación internacional ecuánime, imparcial, cuando tú invitas solamente a los tuyos, a los que digan que todo está perfecto, o al revés, que solo inviten a observadores que vengan a decir que esto fue un desastre. No. Que vengan todos los observadores sin ningún tipo de limitaciones, sin ningún tipo de apremios, sin ningún tipo de presiones y que puedan presenciar sueltamente, abiertamente cómo fue el proceso electoral y que digan lo que vieron. Si vieron bien, que todo estaba perfecto, que no hubo ventaja, que hubo ecuanimidad, que el poder electoral se desempeñó cabalmente, que los electores pudieron ejercer sin ningún tipo de presión ni de amenaza, que lo digan. Pero si es lo contrario, que también lo digan. Una última pregunta.
Hay un dicho adeco, por cierto, que señala que el que respira, aspira. ¿Aspira todavía Henry Ramos Ayub a la presidencia de la República? No, ¿Por qué no? porque yo creo que no es el momento, ya no es el momento en que yo podía aspirar. En una oportunidad pude aspirar, cuando tenía todo a favor, 22 organizaciones políticas. En el 2018. En el 2017 suscribimos un convenio, en julio de 2017, 22 organizaciones políticas, incluyendo 20 Venezuela, ABP, todas las organizaciones y partidos, de que se iban a hacer elecciones primarias, de que el que ganara las primarias, si llegaba a ser presidente de la República, no repitiera, no aspirara a la reelección, de que se hiciera un gobierno de amplitud, etcétera, etcétera. Y, justo es decirlo, prácticamente todas las organizaciones políticas, con muy contadas excepciones, sabotearon ese proceso porque el candidato, esas primarias las iba a ganar yo de calle. Sin embargo, bueno, a mí me pasó, pero yo no puedo andar con el retrovisor viendo para atrás ni pasando facturas. Bueno, lamentablemente prefirieron que fuera presidente Nicolás Maduro otra vez a que fuera presidente Henry Ramos, y aquí están las consecuencias. Pero ya no aspiro. Muchísimas gracias, Henry Ramos Ayub, por estar aquí en Abriendo Puertas. Y a ustedes, amigos, los invitamos en la próxima parte de nuestra mesa de análisis. Estaremos hablando sobre un tema muy importante para el país, el COVID. Ya venimos. Abriendo Puertas. El COVID no da tregua y los contagios siguen subiendo. La nueva variante denominada Eris toma su nombre de la mitología griega y es una subvariante del Ómicron. ¿Regresó el COVID? No, es que nunca se ha ido. Este es el tema de nuestra mesa de análisis en el día de hoy, con expertos en la materia. La doctora Maurilina Guzmán, directora del Hospital Domingo Luciani, y Steven Silva, jefe del Departamento de Medicina Interna del Hospital de Coche y jefe del área COVID. Bienvenidos. Gracias. Y la pregunta es para los dos. ¿Cuál es la situación actual del COVID en Venezuela? Gracias, Margarita, por tu invitación al programa Abriendo Puertas. Bueno, actualmente nos encontramos en una fase de alerta, como siempre hemos estado en nuestro país, llevando cada caso de la mano y tratando de hacer el registro y el tratamiento y el diagnóstico a tiempo de cada uno de los casos que nos visitan en los diferentes centros de salud, tanto públicos como privados. Actualmente ha incrementado el número de casos que hemos recibido con infecciones de COVID, pero la neumonía nunca ha desaparecido de nuestros hospitales. Las secuelas del COVID nunca han desaparecido de nuestros hospitales, muy a pesar de que ya tenemos varios años con el COVID en nuestro país. De hecho, bueno, el doctor puede dar detalles también de la parte infecciosa. ¿Hay una sola variante o son varias variantes? ¿Y cómo podemos denominar al COVID de ahora? A pesar de que la OMS declaró el 4 de mayo el fin de la pandemia y de la emergencia a nivel mundial, la COVID-19 no se ha ido, como tú decías al principio del programa, sino que ha ido mutando. Y actualmente a nivel mundial hay dos variantes de preocupación. Una, que como usted indicaba principalmente, se llama Eris, que es un nombre que le dieron las redes sociales, los medios, porque realmente es la EG5, que es una subvariante del linaje de Omicron, y que desde finales del año pasado está a nivel, en la palestra, empezó a infectar desde Asia, Japón, China, y posteriormente migró a Europa y actualmente está en Estados Unidos y aquí en Latinoamérica, y es la variante dominante. Hay otra variante que es la BA285 que está en observación. Todavía hay pocos casos, pero la dominante actualmente es la variante Eris, como tú lo indicaste, o la EG5, que persiste con los síntomas parecidos a las variantes anteriores, los síntomas respiratorios, la mayoría de los casos leves. Sin embargo, en los últimos meses se ha aumentado los casos de hospitalización y el reporte de casos de pacientes infectados con esta nueva variante. Ahora, ¿cómo podemos diferenciar cuándo es influenza y cuándo es COVID?
porque yo conozco personas que incluso la influenza le ha dado tan mal, los síntomas son tan fuertes que acuden a hacerse la prueba y no es COVID. Entonces, ¿cuándo podemos diferenciar eso? Básicamente la diferencia es difícil desde el punto de vista clínico porque los dos son síntomas respiratorios. Sin embargo, la mayoría o las dos variantes o las dos formas de virus producen síntomas respiratorios altos. En algunos casos, COVID produce síntomas respiratorios y gastrointestinales, que no lo produce la influenza. Los síntomas son mucho más tempranos en los pacientes que se infectan con influenza y el cuadro dura 4 o 5 días cuando mucho. Sin embargo, en las personas que se infectan con COVID duran 7, 8, hasta 10 días y hay pacientes que pasan a una complicación del punto de vista respiratorio bajo. O sea que la influenza no te puede matar. No es que no te pueda matar, mucho va a depender también del sistema inmunológico del paciente, va a depender de patologías que tengan de base, pacientes oncológicos, pacientes diabéticos, hipertensos, con patologías cardiovasculares. Estos son pacientes que van a tener mayor probabilidad de complicarse y terminar hospitalizados. Es por esto que el llamado siempre es a vacunarse, ¿okay? A que las vacunas sí hacen efecto y a darle continuidad al virus en cuanto a la evaluación de las mutaciones que pueden hacer. Cada vez que el virus hace una mutación, lo que hace es cambiar su manera de contagiarse porque él tiene que replicarse en la célula. ¿Para qué? Para el poder sobrevivir. Usa todo el mecanismo celular de nosotros para el poder persistir. Y una vez que persiste, hace eclipse dentro de la célula, se replica y bueno, luego se libera. De esta manera se puede propagar a diferentes personas, como sabemos, a través de gotitas, bien sea o contacto con superficies donde haya estado la persona infectada. Ahora, las vacunas que ya existen en el mercado sirven para esto. Hay vacunas. La gente puede acudir a algún centro asistencial para vacunarse. ¿Nos pueden explicar esto? Sí, actualmente en nuestro país hay las vacunas que se iniciaron desde la pandemia, ¿no? que son las vacunas, la Sinopharm y la vacuna rusa, la Sputnik. Pero a nivel mundial hay varios tipos de vacunas que en nuestro país no se han adquirido, como son las vacunas que son monovalentes y bivalentes. Las monovalentes son esas vacunas como las que tenemos acá en nuestro país, que son de la primera cepa, que la cepa original de COVID, que sí generan inmunidad, permite que los pacientes no desarrollen enfermedades crónicas, enfermedades graves, pero también hay actualmente otras vacunas bivalentes, que son las que tienen la cepa original y las cepas de Omicron, que siguen desarrollándose, inclusive con respecto a la variante, la BA286, este año se está desarrollando, como todavía no se conoce bien, porque puede generar escape de la inmunidad natural, se están desarrollando ese tipo de vacunas para generar cierta protección a los pacientes que tengan alguna comorbilidad, como decía la autora anteriormente, que podrían desarrollar una enfermedad grave. Y hay disponibilidad. En cualquier centro asistencial, cualquier persona puede asistir y la persona que desee puede vacunarse. Correcto. Hay disponibilidad en los centros de salud del sistema público y pueden acudir a hacer los refuerzos de acuerdo a la última fecha que hayan tenido sus dosis. Es importante conocer que las vacunas, si puedes reinfectarte nuevamente porque el virus está mutando, ¿no? Pero el 75% de la población va a tener una protección ante el virus. Y adicional a esto, la OMS y la OPS, que hacen control continuo de lo que es el COVID-19, nos aseguran de que actualmente, con las mutaciones que ha sufrido el virus, la enfermedad no se torna más grave. O sea, la enfermedad sigue dando sintomatologías muy parecidas a los anteriores. Sin embargo, también se hace el programa de seguimiento de lo que es la mutación de la parte del ARN del virus y de la proteína de espiga, que es generalmente a donde van las vacunas dirigidas. Ese es el blanco de la vacuna. Entonces, mientras esta proteína siga haciendo cambios,
pues van a haber diferentes cepas de virus en todas partes. La intención es que podamos igualmente cubrirnos y mantener las distancias, mantener las medidas, porque bueno, si creemos que hemos ganado la batalla, estamos equivocados, porque el virus todavía sigue entre nosotros, un poco más atenuado, pero igual sigue haciendo daño a aquellos pacientes que tengan un sistema de defensa por debajo de lo normal. Vamos a hacer una pausa y al regreso continuaremos analizando este tema que no queremos alertar a la gente, pero hay que tener cuidado. Ya venimos abriendo puertas. Abriendo puertas. Y continuamos en Abriendo Puertas, en la mesa de análisis, debatiendo un tema que afecta a todos los venezolanos y a todo el mundo, como es el COVID. Doctores, ¿sigue siendo el mismo tratamiento que cuando se inició el COVID en el país o la medicina ha avanzado y hay otros tratamientos hoy en día? Bueno, como al principio era un virus desconocido para nosotros, que iniciamos y había mucho tratamiento empírico. Y posteriormente, a medida que se fue pasando la pandemia, se demostró los tratamientos que han sido eficaces y que son los pilares de tratamiento actual. Eso va a depender del cuadro clínico del paciente, ¿ok? Porque no es lo mismo atender a un paciente que tiene una infección por COVID-19 con una sintomatología leve, que se trata sintomáticamente, si tiene fiebre, se le da su antipirético, antialérgico, reposo y mantenerse en casa. Pero un paciente que tiene comorbilidades y desarrolla una enfermedad un poco más grave que amerita hospitalización, ya la conducta es diferente. Hay antivirales, hay aproximadamente 3 antivirales que están ahorita en la palestra a nivel mundial y son los que se usan. Uno de ellos lo usamos acá mucho, que es el Remdesivir, hay otros como el Paxlovid o el Molnupiravir, que se le pueden dar a los pacientes que tienen factores de riesgo importantes, pero que todavía no están como para hospitalización. Eso va a evitar que el paciente ingrese a la unidad de COVID o a un cuidado hospitalario. Pero ya el paciente ingresado, hay antivirales endovenosos o vía endovenosa y anticoagulantes, terapia respiratoria y una serie de cosas que es individualizado dependiendo de la clínica del paciente. Pero eso es lo que ha demostrado y la evidencia científica que son efectivos para los pacientes que están con estos cuadros graves. ¿Cómo es la situación en los hospitales Domingo Luciani, en el periférico de Coche? ¿Ustedes han recibido casos, han tenido casos ya? Sí. Nuevos casos, estoy hablando de la nueva variante. Sí, Margarita, es que no hemos dejado de recibirlos en ningún momento. En todo momento nos han llegado casos. La diferencia es que actualmente, al salir la notificación también de que hay unas variantes en estudio, la población se alerta más porque muchas de las personas saben que tienen a veces coronavirus y ¿qué hacen? Se aíslan, cumplen su tratamiento en casa y se saben ya cómo manejar de manera ambulatoria, ¿no? Pero ¿cuál es nuestro llamado a la población? Que de igual manera pues los sistemas públicos de salud están atentos, están prestos para brindarle toda la información que requieran, la atención médica y si necesitan ser observados u hospitalizados, pues en nuestros hospitales tenemos también una organización por estado, donde tenemos hospitales centinelas. El Domingo Luciani pues se apoya mucho en el Hospital Victorino Santaella porque tienen áreas para aislamiento. Y la idea es que como equipo de salud pues estemos organizados y prestos siempre a darle la mejor atención a nuestros pacientes. ¿Esta variante es altamente contagiosa y en qué potencia? ¿Qué pasa? Que ha sido la diferencia de lo que son las cepas anteriores, las cepas originales, de que lo que era la cepa Delta, que era muy virulenta y por lo tanto generaba estas neumonías que hacían la insuficiencia respiratoria y que llevan al paciente a fallecer. Los virus han mutado y han perdido esa capacidad de virulencia y para adquirir la capacidad de réplica y como decía, para subsistir. Entonces han perdido la capacidad de desarrollar enfermedades graves, pero ahora son mucho más contagiosos. Una persona con COVID-19 fácilmente puede contagiar
en un cuarto pequeño como a 8 o 6 personas, menos de una hora. Es por eso que es importante que los pacientes que tienen síntomas respiratorios de COVID-19 deben aislarse o usar las mascarillas o tapabocas. Una persona que está en el metro de Caracas, que a veces viene en hora pico, que no usa ningún tipo de protección, es fácil contagiar a la mitad del vagón. Revisando los portales web, vemos que, por ejemplo, en el estado Monagas hay 14 casos, en el estado Zulia hay 16, en Vargas también hay unos cuantos. ¿Este índice no es motivo de alarma? Sí, sí es motivo de alarma, sobre todo si afecta a pacientes pediátricos, a embarazadas. Hay que tomar en consideración pues que también hay adultos mayores que pueden estar dentro de estas cifras. Y adicional a esto, pues también tenemos a veces subregistros. Como te comentaba Margarita, no todos asisten al hospital. Exacto. Y no todos son registrados por el sistema de epidemiología del estado al cual estén adscritos. Sin embargo, cada vez pues los números se han incrementado, las neumonías siguen entrando al hospital, a veces entran por otros cuadros, puede ser, como decía el doctor, por algún síntoma cardíaco o gastrointestinal, ¿okay?, de otro sistema, y cuando haces las pruebas finales te ves que es positivo para COVID-19. Los síntomas específicos de esta variante, ¿son los mismos de la otra vez o hay algunos elementos nuevos? ¿Cuáles son los síntomas? Como dije anteriormente, este virus es muy parecido a los virus, al síndrome, a la infección por influenza. ¿Qué síntoma lo puede diferenciar? Primero, son manifestaciones respiratorias altas, ¿ok? No como las variantes anteriores que desarrollaban neumonía. En los casos de los pacientes de tercera edad, sí pueden desarrollar esa complicación respiratoria baja, pero son tos seca, dolor de garganta, dolores musculares, dolor de cabeza, congestión nasal, la rinorrea que los pacientes tienen y debilidad generalizada. Es importante los pacientes que cursan este cuadro clínico, por ejemplo, una semana, unos 10 días, y manifiestan síntomas de cansancio, agotamiento, porque este virus, aparte de que tiene trofismo por la parte respiratoria, también tiene trofismo por el tejido cardíaco, y podrían desarrollar miocarditis o derrames pericárdicos, que son ese tipo de pacientes que pasan a una situación de COVID prolongado. Es ese tipo de paciente que cursó el cuadro respiratorio, pero persiste muy agotado, fatigado, y es importante que ese tipo de paciente no se aísle solamente, sino que deba acudir al servicio médico para ser evaluado, porque podría tener complicaciones por este tipo de variantes. ¿Deberíamos comenzar a usar de una vez el tapaboca y el alcohol y lavar las verduras y al entrar a la casa quitarte la ropa y bañarte inmediatamente? ¿Estamos así? No, tampoco así, Margarita, pero sí estamos cerca de que tenemos que mantener, por ejemplo, la distancia, como lo dice la Organización Mundial de la Salud, mantener la distancia por lo menos, y si hay un grupo, tratar de tener todos el tapaboca, utilizar mascarillas, en este caso que sean descartables, si las vas a tocar, lavarte las manos antes de colocártelas, una vez que te las retires, también lavarte las manos con agua y jabón, puedes utilizar las sustancias con alcohol. Adicional a esto, también pues puedes tomarte tu complemento de vitaminas, como lo sabemos, hay muchas personas que consumen vitamina D, complejo B12, eso es excelente para el sistema. C. Vitamina C, bueno, el doctor es internista y sabe que hay una población que siempre está enfocada en tomar vitaminas, complejos, y que está bien, adicional a la alimentación sana. Todo eso pues nos va haciendo una barrera protectora, entre comillas, para enfrentarse al virus. Doctor, como internista, además de estas vitaminas, ¿habría otro medicamento que se debe tomar o hacer algo? No sé, usted como internista, ¿qué es lo que ve en la consulta en el periférico de Coche? Mayormente, como dije, como son síntomas leves, el tratamiento va dependiendo de los síntomas que tiene el paciente. Solamente se indican los antivirales vía oral
en aquellos pacientes que tienen factores de riesgo, pacientes con enfermedades renales, pacientes cardiópatas, pacientes con patologías oncológicas, pacientes con enfermedades como EPOC o pacientes con diabetes descompensada, que son los pacientes que posiblemente se van a complicar. En ese tipo de pacientes es donde se indican los antivirales que hay actualmente en el país vía oral. Del resto de la mayoría de la población se trata de los síntomas que el paciente tiene. Le mandas algo para la congestión nasal, para la fiebre, si tiene fiebre, le puedes mandar para el dolor de garganta, si tiene tos secas, puedes mandarle algún antitusígeno, pero los síntomas son básicamente dependiendo, o sea, el tratamiento es básicamente de los síntomas que Quería presentas. preguntarles a los dos, además del COVID, ¿qué otras enfermedades están viendo ustedes en los hospitales en estos momentos? Actualmente dengue. Tenemos bastantes casos reportados de dengue, sobre todo en una población infantil importante. Actualmente ingresan entre 1 o 2 casos por la emergencia pediátrica, así como también en pacientes adultos. ¿Qué recomendaciones para evitar el dengue? ¿Las de siempre? Las de siempre. De hecho, bueno, evitar tener recipientes con agua que tengan prolongación de días allí, porque sabemos que, bueno, el mosquito está y es la manera de hacerlo reproducir mayormente en esas comunidades o en esas poblaciones donde sabemos que a veces tenemos pipotes o envases con agua, tratar de tenerlas tapadas bajo todas las medidas de seguridad para entonces evitar tener mayor cantidad de casos registrados en el país. ¿Qué otras enfermedades de contagio estamos viendo en los hospitales? Bueno, como decía la doctora, tenemos actualmente COVID que nunca se ha ido, inclusive en el centro donde labora, el Hospital Periférico de Coche, tenemos un centro centinela que siempre tenemos pacientes. Una población más o menos de 12, 15 pacientes más o menos ingresados por otras patologías que ingresan con complicaciones respiratorias. Pero también se está viendo dengue en niños, pero también en adultos, y dengue complicado, pacientes con influenza. Hay un brote de paludismo que también llega a muchos pacientes. Hay paludismo. Sí. ¿Y es importante? Sí, ¿Las claro. cifras son importantes? Siempre se mantienen estables, ¿okay? Pero ahí llega el paciente que llega complicado con enfermedades severas del paludismo. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí en la mesa de análisis debatiendo un tema tan importante y tenemos que estar atentos. A ustedes los invitamos para el próximo domingo a las 8 de la mañana para Abriendo Puertas por aquí por Venevisión.